¿Por qué me gusta la Navidad y a la vez me produce sentimientos encontrados? Es la primera vez que grabo en mi canal de YouTube sobre este tema. Lo primero que quiero mencionar es que estas fechas navideñas me producen mucha alegría y entusiasmo por la vida. Sus colores, sus luces, su música, los regalos, el olor a pino en las casas, el intercambio de regalos entre amigos, familiares y compañeros de trabajo, las comidas, los recuerdos e incluso hasta el bullicio de la gente en las plazas comerciales haciendo sus compras de ropa para estrenar o de artefactos nuevos para renovar en sus hogares, hasta las cosas más sencillas como decorar el árbol de Navidad e incluso hasta la pintura para pintar la fachada de la casa o su interior. Me gusta ver incluso cómo muchos deciden proponerle matrimonio a su pareja en estas fechas. Otros inclusive esperan estos días para celebrar su boda o hacer el viaje de sus sueños. Me encanta ver que muchos durante estas fechas se reconcilian con sus padres, hijos e incluso entre parejas y amigos. Disfruto ver la ciudad donde he vivido, cómo decoran sus calles, monumentos patrios, incluso esos edificios gubernamentales con coronas, guirnaldas, estrellas y muchas luces de colores brillantes resaltando principalmente el verde, el rojo y ese dorado tan esplendoroso que nos asocia con abundancia. Recuerdo las 4 ciudades donde he vivido y he pasado navidades desde mi pequeña ciudad natal en Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Venezuela con una pequeña población de menos de 1 millón de personas. También Maracaibo, al otro extremo, al occidente de Venezuela, un poco más grande en población, pero con costumbres distintas e incluso hasta el clima diferente, que en épocas del año puede llegar a tener temperaturas superiores a los 50 grados Celsius, así como lo escuchas. También he vivido y he compartido las Navidades igualmente en 2 metrópolis en las cuales he vivido, como lo son Caracas y Ciudad de México, la cual esta última supera los 8 millones de habitantes y que sin embargo, a pesar de las costumbres y recursos, se nota el mismo espíritu de celebración. A pesar de gustarme, también quiero compartir esto con ustedes y disfrutar estos días de fiesta. También debo reconocer que se produce un sentimiento encontrado de nostalgia y cierta tristeza por recuerdos de seres amados y queridos que ya no están entre nosotros, y por otros que a pesar de estar con vida, están ausentes por diversas razones, principalmente por la distancia que nos separan hoy entre los que hemos migrado y los que nos encontramos en otros países. Incluso por ciertas comidas muy tradicionales en estos días navideños, como lo son las hallacas, el pan de jamón, el ponche crema y el pernil en mi caso. A diferencia de países como México, país en el cual estoy viviendo actualmente, y que en una mesa navideña nunca faltan los romeritos, el pavo, el bacalao y el lomo de cerdo, entre otras cosas. Otra razón de nostalgia que muchas veces embarga mi corazón durante este mes de diciembre es al pensar cuántas cosas dejé de realizar, de lograr o de alcanzar por las razones que fuesen, y que a solas por momentos me cuestiono, pero yo mismo me digo al darme cuenta: este mes es para celebrar, Henry, y compartir, y me conecto de nuevo con el momento y vuelve a aparecer la alegría en el corazón. Seguramente estará pasando por tu mente: yo en lo personal no tengo nada que celebrar, mucho menos compartir. Mejor me encierro y me aíslo, cargándose tu corazón de tristeza y de mucho dolor. Permíteme decirte algunas cosas.
Siempre habrá razones por las cuales celebrar y compartir si la buscamos en lo más profundo, aun cuando no las tengamos presentes. Déjame recordarte, el llegar a una Navidad con vida un año más, especialmente en una etapa de pandemia que nos ha tocado vivir, en la cual hemos visto caer a muchos familiares cercanos o lejanos por este virus, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Ya esto en sí representa una ganancia que hoy estemos con vida en estas Navidades. Igualmente el no haber perdido nuestros trabajos y un sinnúmero de cosas que pudiéramos mencionar. Todos ellos representan motivos para agradecer y celebrar. Y si así no fuera, te tienes a ti y tienes un Dios que te acompaña siempre. Y si no crees en Dios por las razones que fuesen, puedes buscarle, nunca es tarde. Y si no fuese eso, te recomiendo, busca un amigo del pasado a quienes tienes mucho tiempo sin hablarle. Llámale, deseando lo mejor para él y su familia. Y te aseguro que tu corazón se alegrará y sumarás a la alegría de él. Si esto no es suficiente, te invito a que te atrevas a ir a un hospital de niños. Y aunque no tengas nada material que darles, dispénsale una sonrisa sincera y te podré garantizar que ese niño te devolverá una, endulzando tu corazón y borrando ese sentimiento de soledad y carencia. Y si aún así no basta con esto, visita un asilo de ancianos y solo contempla sus arrugas y muchos de ellos sentados en sillas de ruedas y proyéctate en el futuro, que ese será el camino de algunos, por lo cual dejar de celebrar este día será un gran desperdicio. Y si aún no puedes hacer nada de lo que te he dicho, disfruta en la compañía de tu mascota, pero celebra la Navidad porque existe y existe para celebrar. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo a todos mis seres queridos, donde se encuentren, a mis hermanos en Cristo, a mis amigos y a todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra.